Y vamos a entenderlo mucho mejor cuando lleguemos a la firmina de las fórmulas. Esa parte central que usted puede apreciar la vamos a ver después, ya cuando estemos en la parte práctica, que van a ser guías, ¿verdad? Para determinar con los cálculos que hagamos cuando un bien tiene una demanda elástica, una demanda unitaria o una demanda inelástica, ¿no? El resultado que nos dé, si es igual a 1, si tiende a infinito, si es menor que 1, si es mayor que 1 o igual a 0, nos va a determinar qué tipo de demanda tiene ese bien. Ok, esto no sé si lo vimos, si me recuerdan, chicos, si vimos esta firmilez. Cuando el precio cambia, entonces son muy sensibles y las cantidades demandadas cambian mucho más. Eso es una sensibilidad. Pero resulta que hay otros bienes que no son tan sensibles ante cambios en los precios. Es decir, que el precio de ese bien puede cambiar, pero las cantidades demandadas siguen siendo casi las mismas, ¿verdad? Entonces, en este primer tipo de elasticidad, precio de la demanda, lo que vamos a medir es el grado en el que cambia la cantidad demandada ante una variación del precio. Usted ya implícitamente recuerda, ¿verdad?, que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, pero la elasticidad precio de la demanda nos va a decir en cuánto disminuye, ¿verdad? En otras palabras, dice, mide cuánto están dispuestos los consumidores a demandar de un bien cuando su precio aumenta. Ahora, la elasticidad precio de la demanda nos puede determinar 3 tipos de elasticidad que tiene un bien, ¿verdad? Un bien puede tener una demanda elástica. ¿Cuándo se da una demanda elástica? Bueno, en aquella situación en la que la cantidad demandada de un bien responde. Creo que habíamos platicado un poco sobre cuáles son los bienes sustitutos, ¿verdad? Los bienes sustitutos son aquellos que se pueden sustituir, que el consumidor los sustituye uno por otro. ¿Por qué lo sustituye? Porque el precio del bien A es mayor, ¿verdad?, que el precio del bien B. Entonces sustituye el bien con mayor precio por otro bien. Son sustitutos. Y cercanos, ¿no? Cercanos significa muy parecidos, que le otorgan casi el mismo nivel de satisfacción, ¿verdad?, al consumidor. La margarina es un bien sustituto de la mantequilla. Se ejemplifica la Coca-Cola, se considera un bien sustituto de la Pepsi. Claro, si usted me dice la Coca-Cola es un sustituto del agua, pues no podría ser lógico, ¿no? O sea, es cierto que son dos bebidas diferentes, pero no son parecidas, ¿verdad? A veces podemos creer erróneamente que todos los bienes tienen sustituto, pero hablamos de sustitutos cercanos, que otorgan un casi nivel de satisfacción muy parecido. Los helados son sustitutos del yogur, ¿no? O contrariamente, el yogur puede ser un sustituto de helado. Ahora, ¿por qué hablamos de la existencia de bienes sustitutos? Bueno, porque la demanda de un bien puede ser elástica o inelástica según existan sustitutos, ¿verdad? Esos bienes sustitutos generalmente tienen una demanda más elástica. ¿Qué significa? Que los bienes sustitutos son muy sensibles ante cambios en los precios. ¿Por qué? Porque los consumidores fácilmente pueden sustituir un bien por otro cuando el precio aumenta. Imagínese usted entonces que el precio de los hot dogs está en aumento. Viene el consumidor y dice, ¿tendré algún sustituto cercano? Bueno, no se lo pregunta, pero implícitamente, ¿no? Viene el consumidor y actúa de forma tal que sustituye ese bien que está aumentando el hot dog por otro bien que le otorgue casi una misma satisfacción, por ejemplo, la pizza o una hamburguesa. Entonces sustituye un bien porque el precio de ese bien está en aumento y lo sustituye por otro. Los hogares sustituyen la carne de res cuando su precio está aumentando y la sustituyen por otro bien parecido, ¿no? Por la carne de pollo, por ejemplo. Entonces, esos bienes sustitutos generalmente son más sensibles en términos de elasticidad, ¿no? Son muy sensibles o tienen una demanda más elástica. También la demanda de un bien va a depender de otro segundo asunto, que son los bienes necesarios y los bienes de lujo. También existen bienes necesarios, como el nombre nos lo dice, son bienes necesarios para el consumidor, ¿no? Para la vida, para la subsistencia, por ejemplo, ¿no? La alimentación es un bien necesario. Ahora podemos detallar más, porque si nosotros incluimos en la alimentación el caviar, pues no es un bien que se considere necesario, ¿no? Sino un bien de alimentación de lujo. El agua es un bien necesario, ¿no?
y los bienes de lujo que tienen que ver con aquellos bienes que nos otorgan también satisfacción, aunque no son necesarios para la vida, pero más bien se van orientados más al aspecto de otorgarnos un estatus, ¿no? Un tipo de estabilidad social, digámoslo así, son bienes de lujo. Entonces un reloj de oro de una marca Rolex, por ejemplo, es un bien de lujo, ¿verdad? Cualquier bien tiene una determinada elasticidad. En este caso vamos a decir que los bienes necesarios son menos elásticos, ¿no? Son inelásticos. ¿Qué significa? Que ante cambios en los precios, las cantidades demandadas de ese bien siguen siendo las mismas, porque son necesarios estos bienes. El agua, por ejemplo, decíamos, el agua es un bien que tiene una demanda más inelástica, ¿verdad? Es decir, si el precio del agua aumenta, pues la gente no va a reducir drásticamente el consumo de agua. O lo contrario, fíjese, imagínese usted que el precio del botellón de agua está, por ejemplo, a 35 lempiras, ese garrafón de agua, ¿va? Y al día siguiente, pues en la ciudad de Tegucigalpa, el precio del garrafón de agua ahora está a 5 lempiras. De 35 pasó a 5 lempiras. Entonces usted dice, bueno, si el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada de agua va a ser estrepitosa, ¿no? Lógicamente no sucede eso, ¿verdad? Porque aunque el precio del agua disminuyó, la gente no va a ir corriendo a comprar más agua, va a seguir consumiendo las mismas cantidades de ese bien. A eso nos referimos cuando hablamos de una demanda inelástica. Entonces los bienes necesarios siempre tienden a tener una demanda más inelástica, ¿verdad? Los zapatos son ejemplos de bienes necesarios. Es decir, que cuando aumenta el precio de los zapatos, no podemos andar por la vida descalzos, ¿verdad? Cuando aumenta el precio de los zapatos, entonces la demanda de zapatos disminuye muy poquito, ¿verdad? Entonces no es sensible ante cambios en los precios, es inelástica, a diferencia de los bienes de lujo, decíamos, ¿verdad? Cuando sube el precio de los bienes de lujo, como por ejemplo un reloj con diamantes, un anillo con diamantes, entonces los consumidores sí notoriamente van a reducir las cantidades demandadas de ese bien, ¿verdad? Una cadena de oro es un ejemplo, por ejemplo, de un bien de lujo, ¿verdad? Cuando sube el precio del oro, entonces en esos bienes de lujo, pues las cantidades demandadas se reducen drásticamente. Entonces, vamos a decir aquí que los bienes de lujo tienden a tener una demanda más elástica, ¿no? O son más sensibles ante cambio de los precios. Preguntas hasta acá. ¿Se entiende esa parte? Sabiendo eso, entonces, vamos a... bueno, vamos a darle espacio a ver, a Majo Andrade. Adelante. No, Lick, disculpe, es que lo marqué por accidente, pero aún así está muy claro. Creo que en mi parte yo lo he entendido perfectamente. Muy bien, entonces, antes de pasar a lo siguiente, excelente. A ver, ¿qué más se les ocurre a ustedes como ejemplo de bienes sustitutos, aparte de estos que están ahí? ¿Habrán más bienes sustitutos? ¿Qué se les ocurre en mente? Habilita el micrófono. Más bienes sustitutos. ¿Habrán más bienes sustitutos? Perdón, no le escuchamos bien. Si vuelve a... Yo creo que es más como... La carne, escuché. La carne sería, el sustituto serían los embutidos. Ajá, bueno, podríamos decir más puntualmente, vaya, la mortadela con los copetines, le llaman, va. Vaya, por ejemplo, sí, bueno, cuando el precio de la libra de mortadela aumenta, pues el consumidor, pues usted ya sabe que prefiere precio bajo, ¿no? Entonces busca sustituir un bien con otro que le otorgue una satisfacción muy cercana, ¿no? O sea, y la teoría económica habla de bienes sustitutos cercanos, porque no hay bienes sustitutos perfectos, ¿no? Lesbia. Yo creo que también así como cuando hay productos que venden, pero que ocupan como fruta real, usan como colorantes con sabor artificial. Ajá. Sí, se me quedó. Ustedes están viendo la pantalla en blanco, ¿verdad? Sí. Sí, se quedó en blanco.
Sí, permítanme. Sigan participando mientras yo resuelvo aquí el asunto. Podría ser también las verduras tradicionales por las verduritas enlatadas para hacer diferentes alimentos. Ah, claro, también, ¿verdad? O sea, acuérdense que en la vida real, en la que nosotros vivimos, hay una gran diversidad de bienes, ¿verdad? Si hablamos nosotros del mercado de granos básicos, por ejemplo, imagínense cuánta diversidad de bienes de granos básicos hay. Si asumimos nosotros que los granos básicos son el arroz, el maíz y los frijoles. Usted va al supermercado y ve en sus estantes una gran diversidad de arroz, ¿verdad? Por marca, por tamaño, por calidad, por apariencia física, todo eso, ¿no? Y claro que nosotros podemos decir, bueno, este arroz, ¿cómo se llama? Precocido le llaman. Puede ser sustituto de un arroz, ¿cómo le llaman? Bajo en calorías o qué sé yo, ¿no? Entonces, para nosotros, como veníamos diciendo desde un principio, en un mercado competitivo, nosotros asumimos ciertas cuestiones alejadas de la realidad, pero para entenderlas más fácilmente, ¿no? Asumimos, por ejemplo, que en ese mercado de arroz, todo el arroz es igual, todo lo que se puede producir es lo mismo, ¿no? El mismo grano de arroz producen todos. Pero sí, claro que también se puede considerar, por ejemplo, en el último comentario, bienes de hortalizas, ¿no? Verduras enlatadas y todo eso. Nada todavía se puede ver, ¿verdad? No. No, sigue en blanco. Sí, vamos a ver.